Hola señores, bienvenidos al curso de topografía aplicada a línea de transmisión. En esta oportunidad la empresa Liner Consac y el que les habla, José Rojas López, el expositor del curso, vamos a poder llevar este curso pudiendo compartir todos nuestros conocimientos y experiencias que nos ha llevado a mi persona a más de 15 años trabajando en línea de transmisión, poder compartirlas y ustedes puedan tener conocimientos en este procedimiento de trabajo lo que son las líneas de transmisión. En el Perú es un poco complicado de que se pueda llevar estos cursos en los institutos que nos enseñan, no porque los profesores sean unas personas que no estén capacitadas, sino que este tipo de trabajo mayormente se realiza en campo, ¿no? En el Perú los topógrafos que son topógrafos empíricos que trabajan que han aprendido en campo son las personas que más saben sobre este tipo de procedimiento, ¿no? Y es un poco complicado enseñar los mismos conocimientos porque saben que en algún momento las personas que están más preparadas pueden suplantarlo en su trabajo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad yo vengo a ustedes a dictarle este curso para que ustedes entiendan y espero que sea 100% entendible y puedan llevar a realizar un trabajo adecuadamente cuando le soliciten. La empresa Liner Consac ha realizado ya estos tipos de cursos de topografía aplicada a línea de transmisión presencial en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Lima, ¿no? Siendo un total de 6 cursos que se han dictado y a pedido de las personas que se encuentran lejos de Arequipa y de Lima y del extranjero se ha podido realizar este curso. Bueno, ya yendo al curso directamente, ¿no? Al curso que vamos a tratar, le vamos a explicar en el primer capítulo que tenemos este curso los conceptos básicos. Los conceptos básicos que vamos a dictar en esta oportunidad son conceptos más centrados un poco a la topografía, ¿no? No exactamente que esté con el tema de la ingeniería civil, ingeniería electromecánica, ingeniería eléctrica, ¿no? Son lo que realmente van a necesitar los topógrafos para poder realizar y conocer un poco más de la topografía de línea de transmisión, ¿no? Todos los conceptos que después de lo que es ingeniería eléctrica, electromecánica, lo podemos encontrar en internet sin ningún problema, ¿no? Entonces, el curso va a consistir en eso. Eso va a ser el primer capítulo, que va a consistir en lo que son conceptos básicos. El segundo capítulo va a consistir en lo que es un trazo de ruta, ¿no? Es como diseñamos la ruta ahora, ¿no? En estos tiempos, porque en estos tiempos ya la tecnología ha avanzado bastante y vamos a enseñarle cómo se hace un trazado de ruta, ¿no? De ahí en el capítulo 3 que tenemos vamos a realizar lo que es el levantamiento topográfico, ¿no? Como ya la mayoría que está llevando este curso obviamente sabe lo que es un levantamiento topográfico, ¿no? Pero en líneas tenemos otro procedimiento que es mucho más sencillo, ¿no? Se podría decir que es de un orden C, el levantamiento topográfico. Y también en el capítulo 4 vamos a enseñar lo que es el replanteo, ¿no? El replanteo de las torres, ¿no? Procedimiento cómo se lleva. Y en el capítulo 5 que vamos ya un poco centrarnos en lo que son las obras civiles, vamos a ver lo que son la nivelación de Stuck, que es uno de los más importantes en la línea. Y en el capítulo 6 veremos lo que es el regular conductor o flechado, ¿no? Que también es una parte muy importante en los trabajos de línea de transmisión. El topógrafo, ¿desde dónde a dónde comienza a estar presente en el proyecto? Es desde el inicio. En este caso, desde que hacemos el trazo de ruta. Hacemos el trazo de ruta, el topógrafo es el primero que llega a obra y el último que también se va, porque termina el flechado, el topógrafo es el que va a entregar las torres, ¿no? A los supervisores, ¿no? O a la empresa que es dueña del proyecto. Entonces el topógrafo va a estar siempre 100% en lo que es el proyecto. Estos proyectos mayormente según la cantidad, el kilómetro total dura entre un año, 2 años, hasta 3 años puede durar un proyecto, ¿no? Entonces el topógrafo tiene que estar capacitado para poder llevar un buen proyecto, ¿no? El topógrafo también influye mucho en la oficina técnica, pero ya es la oficina técnica ya es
un departamento muy aparte, ¿no? Ya, muy aparte, donde también está el que hace el tema del diseño, ¿no? Ellos están en la oficina técnica. ¿Ok? Entonces, empecemos con, bueno, con el curso. Como dije, el capítulo 1 va a tratar de los conceptos básicos, ¿ya? Que tenemos de conocimiento nosotros sobre la línea de transmisión, ¿no? ¿Qué es una línea de transmisión? Bueno, acá como vemos un concepto, es es un conjunto de conductores o cables que transmiten bloques de energía desde un centro de producción hasta un centro de consumo. Los conductores se soportan en altas estructuras, torres o postes, que las separan la distancia necesaria con respecto a la tierra, los edificios y cualquier tipo de objeto, ¿no? Como vemos en la imagen, estamos viendo lo que es una torre de alta tensión, ¿no? Ustedes de seguro que habrán visto, ¿no? Las torres de alta tensión, que seguro pasan por muchos de sus países, ¿no? Pero bueno, estas son el concepto que tenemos, ¿no? Un concepto simple, lo que es la línea de transmisión. De ahí, cómo se produce o de dónde se produce la línea de transmisión. Bueno, todo comienza esto desde plantas generadoras de energía, ¿no? Las cuales se clasifican como renovables y no renovables. En las renovables tenemos la energía hidráulica, energía solar, energía eólica, energía de geotérmica, energía mareomotriz, etcétera, ¿no? En las no renovables tenemos el carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear, ¿no? Entonces, en este caso, en el Perú, nosotros mayormente tenemos lo que son la energía renovables, ¿no? Que es la hidráulica, los parques eólicos, ¿no? Y también tenemos no renovable como lo que es el gas natural, ¿no? En este caso en el Perú. Otros países también esto es diferente, ¿no? Pero en el Perú lo manejamos en estos tipos de energía, ¿no? Bueno, de ahí que tenemos los tipos, ¿no? Después de que se hace el proceso, ¿no? De la energía creada, se tiene que acondicionar cierta manera para que sean transportadas. ¿Y estas en qué son transportadas? Mayormente son transportadas en torres, ¿no? Si son líneas de alta tensión o postes, ¿no? Como vemos acá en la imagen tenemos lo que son postes, ¿no? Según su kilovatio, pero esto va a ser diferente en cada país, obviamente, ¿no? Entonces, en el Perú trabajamos líneas de 220 a 138 kV, trabajamos con esta. En otros países, bueno, en estos países que es, digamos, México, trabajan con 132 kV, ¿no? Y cada diseño de torres va a ir dependiendo de la cantidad de kilovatios que pase, ¿no? 220 kV, 500 kV, ¿no? Que hay en el Perú, hasta 500, y va a ser cada uno según el diseño que tenemos, ¿no? Eso ya lo ve la parte de diseño, de ingeniería, ¿no? Estos puntos, ¿okay? De ahí tenemos en lo que es la misma línea de transmisión lo que son las fajas de servidumbre, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos, cuando hagamos el capítulo 2, que es el trazo, ¿no? Vamos a ver lo que es la faja de servidumbre. En el capítulo 3, el levantamiento topográfico, también lo que es la faja de servidumbre. Entonces, tenemos que tener conceptos. ¿Qué es una faja de servidumbre, no? Entonces, la faja de servidumbre es la zona de servidumbre o zona de seguridad eléctrica de una línea de transmisión en una franja de terreno que se deja a lo largo de la línea para garantizar que bajo ninguna circunstancia se presenten accidentes con personas, animales, haciendo necesaria y obligatoria su delimitación. Esto de hacerlo necesario y obligatoria su delimitación, ese es en diferentes países. Creo que en otros países delimitan todo su franja de servidumbre. En el caso de Perú no. En el caso de Perú solamente se compran las fajas y bueno, y se prohíbe la construcción de edificios, sembrío de árboles, ¿no? Que afecte la altura mínima de seguridad, ¿no? En este caso nosotros tenemos una tabla, ¿no? Según la tensión en el Perú, ¿no? Como vemos acá, según la faja de servidumbre. Por ejemplo, en la tensión nominal que tenemos de 10 a 15, en el Perú hay 10 kV, ¿no? Vamos a tener un ancho de 6 metros. ¿Qué significa? Que hace 3 metros a cada lado, o sea, del eje de la línea, 3 metros para acá, 3 metros para acá, de este terreno que se tiene que comprar, pagar a los propietarios para que no puedan construir nada ahí.
de 20 a 36 kV son 11 metros. ¿Qué quiere decir? 5 metros y medio para acá, 5 metros y medio para acá. De 50 a 70, 16, y así vamos subiendo, ¿no? Según el ancho de servidumbre. En el caso de Perú, como ya tenemos líneas de 500 kV, el ancho es 64 metros, o sea, 33 metros para acá, 32 metros para acá, perdón, y 32 metros para acá. ¿Ya? Este es obligatorio. O sea, tú se le puede comprar, en el caso de Perú, se le compra a las personas. E igual se les deja que siembran, pueden sembrar, digamos, si pasa por zona de sembrío, puedes seguir sembrando, pero tienen que sembrar plantas pequeñas como lechuga, como zanahoria, como verduras, ¿no? Que son pequeñas y que no va a afectar la altura mínima de seguridad. Lo que sí no pueden hacer es construir casas o sembrar árboles grandes, ¿no? Eso no se puede hacer, definitivamente. En otros países es diferente, ¿no? Es cercado, ¿no? Pero en el Perú lo manejamos así. A ver, la clasificación de la energía eléctrica en México y en Perú, ¿no? Hay que están clasificados según la tensión. Vamos a ver, la energía eléctrica se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de voltios, ¿no?, que ésta contenga. En México, la energía es clasificada de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, del cual fue avalada por la Comisión Federal de Electricidad y Clasificación de la Tensión de Operación. En este caso, una línea de baja tensión, ¿no?, tendría que ser mayor de 1000 voltios. 1000 voltios es 1 kV. ¿Ya? De mediana tensión, en México dicen que de 1001 a 3500, a 35000. ¿Qué significa? Que son 35 kV, ¿no?, que tiene que ser un mínimo de 35 kV, son media tensión. De 35 kV a 220 kV es alta tensión, ¿no? Esto es en México. Y voltajes mayor de 220 kV es alta tensión para nivel de transmisión. En el caso para Perú, lo vemos en el recuadro también, baja tensión viene a ser, bueno, en el Perú tenemos 220 voltios que trabajamos en las instalaciones domiciliarias, ¿ya? Y lo que también tendría que ingresar y que no se ha colocado acá es la baja tensión, también podría ser una línea de 10 kV que hay en el Perú. Pero esta línea de 10 kV mayormente son transportadas en poste. La línea de 20 kV también son transportadas en postes, 22.9 kV, también es media tensión, hasta 33 kV, ¿no?, que son media tensión. Alta tensión nosotros en el Perú tenemos 60 kV, 138 kV y 220 kV. Mayormente estas son transportadas por torres de alta tensión. ¿Ya? Y muy alta tensión que tenemos ya en el Perú, que es de 500 kV. ¿Ya? Entonces esto le va a servir a usted, ¿por qué? Pues digamos, a usted le envían a hacer un levantamiento topográfico de una línea, ¿no?, un estudio, un levantamiento topográfico de una línea de 220 kV. Entonces ustedes, como ven acá, 200 kV significa que van a levantar una franja de servidumbre de 12.50 a cada lado, ¿no? Entonces el costo, obviamente, para un levantamiento topográfico con una faja más grande es un costo mayor, pues, ¿no? Entonces ustedes van a entender que le digan, ¿no?, digamos, a un cliente, hazme un levantamiento topográfico de una línea de 60 kV, no va a costar lo mismo que hacerlo una línea de 500 kV. Tiene diferente costo, tiene diferente procedimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que se lleva a la clasificación de la energía en el caso de estos países, ¿no? Obviamente que en Chile, en Colombia, en Bolivia son diferentes y bueno, cada uno o todo esto está reglamentado, ¿no? Este reglamento de acá que he colocado, este reglamento de electricidad del 2011, ¿no?, que en este caso el Ministerio de Energía y Minas en el Perú es lo que ha sacado, ¿no? Entonces, cada país tiene su propio reglamento, ¿okay? Seguimos. Bueno, los elementos de la línea de transmisión también tenemos que saber, porque es muy importante, ¿no? Tenemos que saber cómo están construidas las líneas de transmisión, ¿no? Las líneas de transmisión aérea están constituidas por conductores en el aire apoyados de estructuras, que son las torres, y sujetas por medio de aisladores. El aislamiento entre conductor lo proporciona el aire, y el aislamiento entre conductores y tierra se obtiene por medio de cadenas de aisladores. ¿Ya? Estos son estructuras, conductores eléctricos y cables, aisladores y herrajes, ¿no?
Entonces las estructuras de las torres que son todo el fierro que vemos en las construcciones. ¿Qué son los conductores eléctricos? Bueno, es el cable que suele pasar, ¿no?, de energía. Los aisladores son estos de acá que podemos ver en imagen. Y los herrajes son los que están para sujetar los aisladores, ¿no?, con el cable. ¿Okay? Esto tenemos que entender qué significa, porque es muy importante. Lo vamos a ver de ahora en adelante en los capítulos que empecemos a estudiar. Todos estos tipos de partes de la línea de transmisión. ¿Okay? Bueno, tenemos tipos de torres, ¿no? Hay torres según su función, ¿no? Torres de suspensión, que es la que vemos en la imagen, son las que soportan el peso de los cables, cadenas de aisladores y herrajes, son usadas en tramos rectos de la línea de transmisión y son estructuras muy livianas. A ver, la línea de transmisión, ¿por qué se llama línea de transmisión? Porque, digamos, de un punto de inicio, ¿no?, de un punto de inicio donde tenemos una central hidroeléctrica, queremos llevar a otra ciudad, por ejemplo, a unos 200 kilómetros de distancia, la línea de transmisión, ¿por qué? Porque se llama porque nosotros queremos que la línea, que todo ese tramo sea una línea. Si fuera todo una línea recta, entonces se usaría puras torres de suspensión, con un poco de torres de anclaje, ¿no? Ese es el concepto, por eso lo llaman línea, porque queremos que sea línea recta, pero no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que interfieren en el tema de un trazo de línea recta, ¿no?, como son zonas pobladas, zonas arqueológicas, propiedad privada. Entonces son varias cosas, zonas arqueológicas también, son varias cosas que influyen, ¿no?, por lo cual no se puede hacer una línea de transmisión recta totalmente, ¿no? Entonces, estas torres de suspensión, ¿en dónde las colocamos? Mayormente las colocamos en los alineamientos, o sea, en la línea recta. Ahí colocamos pura torres de suspensión. Mientras más torres de suspensión tengamos, el proyecto va a ser mucho más barato. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, solo la torre misma de suspensión me puede costar $10.000. Una torre de anclaje me puede costar $30.000. Y una torre de vértice, que también es anclaje, me puede costar $35 o $40.000, ¿no? Entonces ve la diferencia. Entonces mientras más torre de suspensión tenga, va a ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces el otro tipo de torre que tenemos es el torre de anclaje o vértice. ¿Ya? Estas se utilizan, ¿no? Este tipo de estructuras, además de soportar su peso, está expuesta a tensiones adicionales por giro. Esto se debe a que este tipo de torre es construida en las deflexiones o ángulos sufridos por el trazo. ¿Ya? Como vemos en la imagen, esta torre, ven, tiene un giro, ¿no? Tiene un ángulo hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, esas torres, ¿cuándo se colocan? ¿Son las torres o son los vértices? Eso lo vamos a ver en el tema del trazo. Pero estas torres lo que nos va a ayudar es cambiar la dirección, ¿no?, de la línea. Por ejemplo, si yo seguía la línea recta, de seguro que al seguir la línea recta yo tendría que haber pasado por las casas, y eso es imposible. Por eso se hace un vértice, ¿no?, y se pone este tipo de torre, ¿no? Si se dan cuenta, entre la torre de suspensión, como se llama una torre de suspensión, ¿cómo puedo diferenciar una torre de suspensión con un anclaje? La torre de suspensión solo lleva una cadena colgando. Como se dan cuenta, es una cadena o un aislador colgando verticalmente. En este caso, los de anclaje llevan dos cadenas, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Estos son los tipos torres de anclaje, ¿no? Entonces hay torres de anclaje en alineamiento y torre de anclaje en vértice. Este es torre de anclaje en vértice por el ángulo, y esta es una torre de anclaje en alineamiento. Este tipo de torre de anclaje en alineamiento, ¿para qué nos sirve? Este tipo de torre se colocará cuando en tramos rectos de la línea se extiendan demasiado. Se instalará una torre de anclaje para evitar sobretensiones en las líneas por efectos externos como viento o sobrepeso debido a hielo. También permite proporcionar puntos firmes en la línea que impide la destrucción total de la misma en caso de ruptura de un conductor o colapso de alguna estructura contenida en el tramo, ¿no? Entonces, estos también se ponen en alineamiento. Entonces, en alineamiento, en este caso, ¿qué significa? Una torre de alineamiento significa que va a tener un ángulo de flexión de 180 grados. Entonces, esto se pone en alineamiento, como dice ahí,
en tramos. Digamos, yo tengo una línea recta, ¿no? Una línea recta de 10 kilómetros. Entonces, mayormente, según la topografía del terreno, tal vez sea plano y tenga que poner una torre cada 500 metros. Entonces, en 10 kilómetros estoy hablando de poner exactamente 20 torres, pero no puedo poner 20 torres de suspensión. Tendría que poner, digamos, 10 torres, o depende de la ingeniería, depende de la zona, depende de la altura. Tal vez pueda poner una torre de anclaje a 10 metros, a cada 10 suspensiones, ¿no? Eso va a depender mucho de la topografía y de todo lo demás, pero lo recomendable es que tengamos una torre intermedia. Esto porque, como dice también acá en el concepto, esto también puede ser porque, digamos, si es que una torre de suspensión en línea recta, que hay como 10, 11, 12 suspensiones, se rompe el cable o tumban, ¿no? Digamos, acá en el Perú se sufre mucho del terrorismo, tumban una torre, eso automáticamente, si todos son suspensiones, van a comenzar a jalar y todas las torres se van a caer. Entonces, estas de anclaje obviamente tienen mayor peso de concreto en la base y mayor peso en la estructura misma. Por eso se llama torre de anclaje. Por eso cuestan también mucho más que de las suspensiones, ¿no? Entonces, estas tres tipos de torres que tenemos, ya son torres que ya trabajamos en lo que son la línea misma, ¿no? El vértice, el anclaje y el suspensión. Pero hay una torre más, que son las torres de terminal o remate. Estas torres donde se ponen son mayormente de un peso fuerte y se ponen a la salida y llegada, ¿no?, a las subestaciones, ¿no? Porque son bien robustas y son de cimentaciones especiales, ¿no? Entonces estas pueden aguantar un giro de una torre de 90 grados tranquilamente, ¿no? En cambio, en el del vértice de esta que estábamos viendo va a depender mucho del ángulo de deflexión que se tenga. Por ejemplo, digamos, esta torre que tenga un nombre como AAC, ¿no? Ya esta torre me va a soportar un ángulo de inclinación de 5 grados. Entonces, y yo tengo 3 grados en el ángulo de flexión, entonces esa torre puede usarlo. Pero de ahí paso a una AAR, ¿no?, que tendría que ser una torre mucho más pesada, mucho más costosa y que soporta 15 grados. De ahí puede haber otra torre, una ARA, ¿no?, que en este caso soporta un grado de deflexión de 30 grados. Entonces esa cuesta más, es mucho más pesada, ¿no? Entonces los ángulos de flexión va a depender del tipo de torre que usemos y la inversión que se tenga de ese proyecto, ¿no? Por eso, si es una línea recta, como se dice, es mucho mejor agarrar lo más recto que se pueda con ángulos muy cortos, ¿no? O sea, no, que no supere para hacer menos gasto. En esta de retención obviamente ya se pone en el de terminal, ¿no? Son torres que ya ingresamos a los pórticos. Ya, entonces a los pórticos ya no podemos darnos el lujo de escoger por qué zona, ¿no? Entonces si hay una de 90 grados, usamos una torre terminal, ¿no?, donde podamos ingresar a las subestaciones. Entonces estas 4 torres son las que más se usan en la línea. Bueno, las 3 primeras son las que más se usan, ¿no? Y cada uno tiene su función. Esto quiero que entiendan porque cuando toquemos el tema del flechado de conductor vamos a tocar un poco más profundamente lo que es un anclaje y una suspensión, ¿ok? Los tipos de torre, ¿no?, según su geometría, ¿no? Digamos, para cada proyecto va a definirse cada tipo de torre, ¿no? Por ejemplo, esto ya va a ver, depende de la ingeniería que se haga, ¿no? Por ejemplo, son torres para bajas tensiones, ¿no? 60 kV. Esta puede ser en este caso en el Perú hemos usado este tipo delta o hemos usado para líneas de 500 kV, ¿no? Esta de acá, por la imagen, es es una torre de transposición o también puede haber conductores, ¿no? Entonces, según su diseño, estas son también para línea de 500, ¿no? Según el diseño que hay, la ingeniería, ¿no?, se va a definir qué tipo de torre va a ir, ¿no? Pero todos tienen la misma función. En este caso, esta de acá llevan 3 conductores al costado, acá y acá, ¿no? Y llevan 2 conductores más arriba. Como hemos estado viendo en algunas de las imágenes, por ejemplo acá, ¿ve?, lleva 2 cachos. Esto de acá, donde lleva los aisladores, lleva los conductores que trasladen energía. ¿Y esto de acá qué lleva? Esto de acá son los cables de guarda. Esto se va a usar dependiendo de la zona donde estemos. Por ejemplo, en el Perú, en las líneas de alta tensión que superan los 1000 metros sobre el nivel del mar, según el Ministerio de Energía y Minas, ya tenemos que usar cables guardas. Estos cables guardas también se hacen en el flechado de conductor.
Entonces estos cables guarda, ¿qué hacen? Cuando hay una tormenta eléctrica, lo que hacen es servir como escudo para que las descargas eléctricas no lleguen a los conductores, sino llegan a los cables guarda. Estos cables guarda son de acero, ya son de acero, entonces acá es donde se colocan, ¿no? Para que la descarga eléctrica de los rayos no caiga directamente a los conductores. ¿Ok? Entonces, como ven, la mayoría tiene. Acá tiene un solo cable guarda, un solo cable guarda. Acá tiene dos, dos. Acá parece que no tuviese, ¿no? Debe tener. Y acá también, ¿no? Tiene dos. Entonces, eso va a depender, ¿no? De qué tipo de línea estemos llevando, ¿no? Qué tensión, ¿no? Qué tensión estemos usando. ¿Ok? De ahí tenemos, bueno, acá como vemos esta figura, ¿no? Vamos a ver un poco las partes de una torre, ¿no? En este tema tenemos el hilo de guarda, lo que le dije, ¿no? El hilo de guarda, cruceta superior de conductores, cruceta inferior de conductores, cuerpo recto, ¿no? Entonces de acá puede ver otras torres, como vemos en la imagen anterior, que tienen 3 brazos, ¿no? En este caso solo tiene 2 brazos. El cuerpo recto, cruceta inferior de conductores, que es esta de acá, y cuerpo piramidal, ¿no? Ven, mayormente todas las estructuras tienen un grado de inclinación hasta una parte, ¿no? De ahí comienza un cuerpo recto. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? A que esta inclinación sea perfecta? Eso lo hacemos nosotros en las obras civiles, ¿no? La nivelación de stuc. ¿Qué son los stuc? Que como vemos el stuc son las patas de las torres. Esto de acá que ven es el stuc o pata de la torre, ¿no? Es la base, es lo que nosotros, ahí el topógrafo es muy importante que nivele bien, porque de esta nivelación va a depender de que la torre se monte adecuadamente, ¿no? Acá vemos uñas, ¿no? O aletas, son estas de acá, son las que soporta, ¿no? el concreto, el hormigón que se va a colocar, ¿no? Entonces esto es muy importante para nosotros, saber qué significa esta parte del stuc, ¿no? Como ven en la imagen, es muy importante esta parte de la torre, ¿no? De la estructura misma. De esto depende mucho la línea. Si nivelamos mal, la torre no monta. ¿Ok? Entonces seguimos. Bueno, los conductores de la línea de transmisión va a depender también de la tensión, pero mayormente son de aluminio con alma de acero. Ya no se usa cobre porque el cobre en caso del Perú había muchos problemas por los robos, ¿no? Pero lo que se usa acá en el Perú es aluminio. Ya, esto es muy importante, tenemos que tener en claro por qué, porque en el tema del flechado del conductor vamos a tocar el tema de los conductores, ¿no? ¿Para qué necesitamos saber un poco más de los conductores? Ya, entonces, estos conductores es un grueso de un peso dependiendo de la línea. Ya. Bueno, los aisladores, ¿no? Los aisladores, como vimos más adelante, ¿no? Vamos a ver también un poco más de los aisladores, pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué son los aisladores? Sirven de apoyo y soporte a los conductores al mismo tiempo que los mantienen aislados de la tierra. El material más utilizado para los aisladores es de porcelana, vidrio, material sintético o resina epoxi, ¿no? De una manera general, los aisladores se pueden clasificar en aisladores fijos, que son unidos al soporte con un herraje fijo y no pueden, por consiguiente, cambiar normalmente de posición. Los aisladores de cadena, constituidos por un número variable de elementos según la tensión del servicio, forman una cadena móvil alrededor de su punto de unión al soporte. ¿Ya? ¿Por qué tocamos el tema de los aisladores? Porque en el tema de los aisladores vamos a tocarlo en el tema del flechado de conductor. En el flechado de conductor vamos a tocar un tema de aislador y por eso quiero que sepan qué es el aislador, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá vemos un aislador de material de porcelana, ¿no? ¿Qué vemos acá? Este es un anclaje, vemos, acá está en el aislador, este es de cadena de aislador de vidrio. La cantidad de platos o el tamaño va a depender de la tensión. Esto de acá, como vemos, es una línea de 220 kV, ¿no? De seguro
por la cantidad de platos que estamos llevando. Aunque también podría ser 138, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de platos. Ven acá, este es el conductor, va pasando, ¿no? Y llega al otro lado, ya, sobre la grapa de amarre. O sea, esto tenemos que tener claro nosotros cuando comencemos a hacer el flechado del conductor, ¿ok? Pasamos a lo que es el herraje de la línea de transmisión. Esto de acá es una grapa tipo anclaje y esta es una grapa tipo suspensión, ¿ya? Si vemos acá, esta es una pistola con sus huecos acá de aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a flechar el conductor, este es el cable, se ingresa por acá y se prensa. Esto se prensa, ¿no? Con presión para que el cable ya no salga. O sea, es una prensa muy potente, se ve una cantidad de kilos que hace que el cable no se suelte de acá. Y esto se usa para anclaje. ¿Dónde lo vemos? Acá estamos viendo una grapa de amarre, pero esta grapa es una grapa diferente a lo que ya se usa en estos momentos, ¿no? Esta es una grapa pasante, ven que el cable no está cortado y lo pasan. En cambio, con la grapa que vemos acá, este cable, una vez que llegamos a flecha, cuando estemos haciendo el tema de flecha del conductor, se corta el cable y se prensa. Entonces ahí ya no hay opción a que me equivoqué, lo vamos a arreglar. No, ya va a estar prensado, ya no se puede estirar el cable. Ya, pues vamos a tener mucho cuidado cuando vamos a flechar, ahí lo vamos a explicar un poco más a detalle. En el tema de la suspensión, el cable, este cable está colgando y el conductor pasa por acá, solo suspende. Entra acá el conductor, ¿no? Solo suspende y se ajusta. ¿Y esto por qué vamos a tocar? Porque vamos a tocar en el tema del offset. Ya, si vamos a ver esta imagen de la suspensión, vamos a ver, creo que lo vemos acá, ¿no? Sí, igual, acá está el herraje que le digo, ¿no? La morsa que está acá, y solamente el cable está ahí suspendiéndose, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos un concepto, bueno, que es muy importante en lo que es el vano. Vano le llamamos a la distancia, ¿no?, que existe de torre a torre. Ese es el vano, o la distancia horizontal, ¿no?, de estructura a estructura. Ya, ese es el vano, que tienen que tener claro qué es, ¿no? De ahí tenemos el perfil longitudinal, ¿no?, representando el contorno terrestre plano vertical a través del eje de la línea, ¿no? Vamos, esta es una torre y esta es otra torre. Entonces, el perfil longitudinal, nosotros vamos a hacer un levantamiento de la topografía del terreno y vamos a ejecutar, hacer un perfil longitudinal. Y el perfil lateral, que es este de acá con líneas puntiagudas, ¿ya? Como le dije inicialmente, esto de acá es un trabajo de tercer orden. O sea, el perfil que nosotros hagamos no es tan a detalle como hacer un levantamiento de una carretera, de un canal, ¿ok? Entonces, para eso también, bueno, en algunas empresas te dicen, bueno, haz la topografía, tú eres el topógrafo, vas, y lo mínimo que tienes que rendir, en este caso en el Perú, cuando yo superviso, es 3 kilómetros. O sea, es un levantamiento de 3 kilómetros. Y lo haces, y haces hasta más, 6, 7, 8 kilómetros, porque el levantamiento topográfico es sencillo, no es nada del otro mundo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en algunos puntos especiales, ¿no?, que lo vamos a indicar en el capítulo 3. Ya, entonces, conclusiones, bueno, el tema de las líneas de transmisión es que podamos nosotros llevar adecuadamente, ¿no?, lo que es el levantamiento, el replanteo de las líneas, ¿no? Como dije, es un trabajo de tercer orden, de orden C, se podría decir, un trabajo de orden C, de precisiones no muy adecuadas, ¿no?, para hacer estos trabajos de línea. Pero lo que sí, al tocar este conceptos básicos, es que ustedes ya un poco más se centren en lo que son los tipos de torre, ¿no?, que lo que le dije de anclaje, suspensión, cómo lo pueden reconocer ustedes en campo, o cuando le dan sus planillas de estructuras, que le vamos a ver en el capítulo 3, ahí sale una S de suspensión, una A de anclaje. Entonces, cada uno, digamos, en la nivelación de Stuck, cuando hagamos la nivelación de bases, tenemos que tener, porque un grado de inclinación que vimos, el grado de inclinación que tiene la torre, para una suspensión es diferente que para un anclaje, ¿ok? Eso hay que tener cuidado, por eso hay que saber reconocer
qué es una torre de suspensión, qué es una torre de anclaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. Eh, este curso va a ser muy sencillo para ustedes, ¿no? Pero tenemos que estar concentrados 100% en las cosas que se va a hacer. En el levantamiento topográfico, tener mucho cuidado, en el replanteo también, pero en la parte más delicada, que es no tanto por las precisiones o porque nos equivoquemos, sino por personas que pueden perder la vida, es en el flechado del conductor. Eso tenemos que tener mucho cuidado, por eso este curso también vamos a explicar paso a paso cómo se realiza y las seguridades que vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, cualquier consulta, pregunta, tienen ahí mi correo, ¿no? También lo pueden preguntar en la plataforma virtual. Cualquier duda que tengan, igual nos vamos a estar conectando, ¿no? A la plataforma. Bueno, esto sería realmente todo y estamos viendo el capítulo 2.